No pasó nada, absolutamente nada. Unas tablas o unos cuadros explicativos para marear, unos cuadros explicativos sencillamente para inútiles para la población, para lo que esperaba y para la expectativa que se había generado. Pero entendemos, la señora Tibisay Lucena está cumpliendo con una orden, con una instrucción emanada desde Miraflores. Retarde ese referéndum revocatorio lo más que pueda. Esa es la orden que le dieron. No hay otra. Le dieron esa orden. Haga lo imposible por retardar el referéndum revocatorio. Bueno, y sin ni cortos ni perezosos, bueno, sencillamente vienen cumpliendo la tarea. De tal manera que yo puedo decir aquí que no esperábamos otra cosa de lo de ayer en relación a los anuncios. No esperábamos otra cosa. Es decir, no nos sorprendió el anuncio o el no anuncio de la señora Tibisay Lucena, porque ella cumple allí, además de órdenes de Miraflores, instrucciones concretas, precisas, de ese psiquiatra del mal, el maligno Jorge Rodríguez, quien forma parte o es el jefe en general de ese cuerpo electoral. Y entonces el propósito es generar dudas, el propósito es crear desesperanza, el propósito es desalentar a la población, el propósito es confundir. Y en relación a eso le queremos responder, señora Tibisay, sus esfuerzos son en vano. A nadie va a confundir, a nadie va a desalentar. Todo lo contrario, hoy Venezuela tiene la más firme convicción de que tenemos que seguir adelante. El país no se da por vencido. Los venezolanos no van a tirar la toalla. Los venezolanos no se rinden. Venezuela está firme en un claro propósito: salir de este gobierno que sencillamente es lo que representa o resume la crisis del país. Porque para mí la crisis no es otra sino el gobierno. Nicolás Maduro, él es la crisis. Él es la crisis. Él es la enfermedad. Y nosotros tenemos el remedio, la medicina, que no es otra que la expresión, la voluntad popular, la consulta popular, una medicina que aparece recetada en la Constitución de la República de Venezuela. Allí está la receta. Y la medicina es esa, el referéndum revocatorio, para una enfermedad que se llama Nicolás Maduro, para una enfermedad que se llama este régimen del socialismo del siglo XXI, y una enfermedad que se llama PSV. Eso es todo. Eso para nosotros está claro. De manera que los esfuerzos de la doctora Tibisay Lucena y del CNE Rojo Rojito, pues sencillamente son en vano. No les va a servir, son inútiles. Nosotros seguimos firmes. Va la convocatoria ahora con más fuerza para el 1 de septiembre. Organizando, estamos en todos los estados, la movilización nacional. Y yo quiero decirlo, el que no pueda llegar a Caracas, que se movilice también en su sitio, en su estado, con un caballo, con un burro, bicicleta, tractor, carro, lo que tenga, a pie, como sea, pero ese día tiene que haber una manifestación de voluntad popular, de rechazo, de repudio a este tipo de autoridades y, por supuesto, igualmente de reclamo a lo que tiene que ser nuestro referéndum revocatorio, al libre ejercicio y derecho que tenemos de cumplir con nuestra Constitución Nacional de la República. De manera pues que nos preparamos para esa gran jornada del 1 de septiembre, no nos van a desalentar, no nos vamos a dejar confundir, y todo lo contrario, esto lo que hace es endurecer, acerar nuestro espíritu de lucha, nuestro compromiso con Venezuela, nuestro propósito de cambio para ponerle fin a esta grave y dramática situación que vive Venezuela, que no es otra que el sufrimiento, el viacrucis que está
viviendo nuestro pueblo con el hambre, con la comida que no consigue, con la medicina que no se encuentra, con el trabajo que no hay, con este alto costo de la vida. Venezuela por tercer o cuarto año consecutivo está en los primeros lugares de índices inflacionarios. Esto no puede seguir, esto tiene que cambiar, y el propósito de cambio lo tenemos intacto, nada va a ser mella contra eso y nada nos va a sacar de nuestro camino, ninguna provocación como la de ayer de la doctora Tibisay Lucena, ninguna provocación. Nosotros seguimos firmes en nuestro camino, un camino democrático, un camino institucional, un camino que nos permite haber llegado hasta donde hemos llegado hoy, que hemos conquistado, y hoy somos la mayoría del país que quiere cambio. Nicolás Maduro está en 10% de aprobación. 10% de aprobación. Está en las tablas, en el piso. Está en el piso. No lo quieren ni en el propio PSV. No lo quieren ni los mismos de su propio partido, ni los de su gobierno, ni su gente. No lo quieren aquellos que dicen incluso ser chavistas. Allí están las expresiones públicas de gente, de conspicuos representantes y voceros del chavismo, que no quieren a Nicolás Maduro. Y más del 90% de la población está pidiendo cambio en este momento. El PSV se vino a pique, anda rondando los 10 puntos también, como partido político, después de haber permanecido siempre por encima de 24, 25, 26, está en el piso también. Por eso es que no se quieren contar. Y no se quieren contar por eso. Y ese es el drama, esa es la tragedia que tiene ese gobierno y ese partido de gobierno. Pero no tienen escapatoria, sus días están contados, sus horas están contadas. Pueden hacer lo que quieran para retrasar, pero no tienen escapatoria. Este pueblo los quiere fuera del poder y a eso vamos a llegar. Vamos al primero de nuestros cortes y ya venimos entonces con nuestro invitado en cabina, el diputado por el Estado Bolívar, José Prat. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, continuamos en esta segunda parte del programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles, a través de su RCR. Bueno, el tema, por supuesto, es este tema del revocatorio, lo señalado ayer por Tibisay Lucena, la falta de convocatoria para las elecciones regionales. Está con nosotros el diputado José Prat, hijo, por cierto, de Damián Prat, un hombre de lucha que todos ustedes deben conocer y tener referencia de él por su programa también de carácter nacional, prácticamente público y confidencial, que transmite desde el Estado Bolívar. Y un hombre de radio muy reconocido. Hombre de radio muy reconocido, con varios libros en su haber en relación a la suerte del Estado Bolívar y todo esto, y la debacle de nuestras empresas básicas. José, visto lo señalado por la doctora Tibisay Lucena el día de ayer, ¿qué opinión te merece? ¿Hacia dónde nos conduce esto? ¿Qué podemos, como conclusión, obtener de toda esta situación? ¿Y qué nos puedes decir de eso, de
la falta de interés también del Consejo Nacional Electoral en relación al tema de las elecciones regionales de los gobernadores. Sí, buenas tardes pues a todos los oyentes y bueno, mira, ayer básicamente creo que Tibisay Lucena hizo un atentado contra lo que es la paz en Venezuela. O sea, hay allí un elemento, porque bueno, ¿por qué lo digo? Esto no es un tema de amenazas, sino es un tema simple y llanamente de que un elemento que está en la Constitución, como lo es el referéndum revocatorio, y bueno, nada más pacífico para la convivencia democrática que ir a votar, participar en una agenda constitucional y democrática como lo es un referéndum revocatorio. Ayer, básicamente, ella lo que hizo fue poner una traba más, ¿no? Por supuesto, dibujando allí un escenario con un salón lleno de gente y supuesta transparencia. Fíjate tú que el último proceso, que era el del 1%, el tema de las huellas, por ejemplo, no estaba en ningún reglamento. Sin embargo, pudimos ver cómo a eso también jugaron. Pero luego habían dado una fecha para dar el informe de ese 1% y tampoco lo dieron en la fecha. O sea que sí han venido jugando. Ella muy descaradamente ayer dijo que no, que ellos han venido cumpliendo rigurosamente con todos los tiempos. Entonces, lo primero que hay que con sus poner tiempos, aquí, los tiempos que ellos inventan. Claro, los tiempos que ellos inventan, pero no los tiempos que son. Así es. Y ayer, por eso repito, se jugó con la paz de Venezuela. Se hizo un ejercicio muy peligroso, porque cuando tú a un país, y es lo que ellos a veces, quizás por estar allá en un círculo tan lejano, tan exclusivo, se olvidan de que es que hay un país con una gran problemática en materia económica y social. Y ese país, justamente, requiere de buscarle a esto una salida. Y una opción para mantener el orden democrático, la paz en Venezuela, era, por ejemplo, el tema del referéndum revocatorio, que era la forma más democrática. Activar el 20%, ya ha cumplido el requisito del 1%. Para ir hacia el tema del referéndum revocatorio. Ahora bien, sabemos que ya esto no ocurrió, pero yo sí debo decir algo. Mira, decir que el referéndum revocatorio será este año, nadie lo puede decir. Pero tampoco es que lo que ocurrió ayer ya de antemano indica que no. ¿Y por qué lo digo? Mira, yo creo que nosotros todavía, y cuando digo nosotros es quien me escucha, no la dirigencia política, ni los diputados, ni es el presidente del partido tal o el partido cual. Me refiero a quien nos escucha en este momento. Tenemos mucho que decir. Porque ante el anuncio de Tibisay Lucena, nosotros, o sea, ese anuncio tenemos que convertirlo en el principal motivo movilizador para la toma de Caracas. Y no hablo de marcha, hablo de la toma de Caracas. Eso tiene que ser una de las más grandes manifestaciones soberanas y democráticas que ha vivido Venezuela. Porque si eso se logra, pondríamos la escena política en otra dimensión. Si ante estos anuncios de Tibisay Lucena, por el contrario, nos agarra el desaliento, el desánimo, y no hacemos una respuesta contundente, exactamente, eso es lo que buscan, bueno, entonces habrán obtenido lo que buscaban. Ahora, si la respuesta es mayoritaria, como lo es, en cuanto a saber la necesidad de cambio que hay en Venezuela, pudiéramos estarle dando un vuelco y presionando debidamente los cambios y que se tome, porque fíjate tú, estamos hablando de que estamos hoy en agosto. De agosto, del 10 de agosto al 10 de enero, estamos hablando de 5 meses. ¿Cómo es que a mí me van a decir que en 5 meses no hay tiempo para recoger un 20% de firmas y llamar a unas elecciones?
¿Cómo es eso? ¿Cuál es la razón? Cuando Chávez falleció, a los 40 días estábamos eligiendo nuevo presidente porque les convenía. Mire, el revocatorio pasado, José, se hizo en 5 meses. La recolección, la convocatoria y la elección. Y aquí ya muchos pasos avanzados. Así Por ende, por eso digo que de lo que ocurra de aquí en adelante con nosotros, el problema ya no es lo que diga Tibisay, ni las cosas que logre urdir Jorge Rodríguez. El problema es lo que hagamos nosotros. Y por eso creo que el 1 de septiembre, que eso es ahorita, quienes lo ven muy lejos no crean, para organizar. Mira, hay gente que me ha dicho, y si venimos desde un sitio X y nos paran en una alcabala y no nos dejan pasar, bueno, ahí hay una manifestación. El hecho de que ahí hayan 300 personas en una alcabala paradas, bueno, ya eso es un elemento, perdón, es un elemento de manifestación. Sí. Es un país entero que tiene que estar. Entonces, si es eso lo que ellos quieren hacer, en la calle. Bueno, en la calle, ese día. No hay agenda más importante ese día que eso. Y bueno, mira, en cuanto al tema de las elecciones regionales, ¿no? Salir de Maduro y salir de esta crisis de cotidianidad que vivimos es un tema fundamental, pero es fundamental salir de Tarek El Aizami, salir de Rangel Gómez en Bolívar, salir de Bielma Mora, salir de gente además que se ha deslegitimado en su andar, en el ejercicio de sus funciones como gobernadores en los estados. Por ende, no estamos hablando de una elección de segundo interés. Ahora bien, están las dos agendas y nosotros estamos obligados hoy a pelear por esas dos agendas. No podemos privilegiar o ver alguna como una segunda opción. Creo que las dos agendas se complementan, son necesarias y hay que verle la cara. Lo que es rescatar al menos 20 gobernaciones en este país no es poca cosa y creo que no podemos despreciar ese escenario y a ese escenario tenemos que presionar y creo, bueno, ya mañana está planteado por allí un debate interesante en ese sentido. Luis, efectivamente, ¿ibas a agregar algo? Sobre ese tema precisamente que plantea José Prat, hoy la Causa R dio una rueda de prensa como parte de la Unidad Democrática, haciendo un llamado a las demás fuerzas de la unidad a tomar muy en serio el tema de las regionales. No vayamos a cometer ese error que se cometió en el 2005, que por cierto la Causa R insistió y mantuvo candidaturas en aquel escenario donde todo el mundo estaba ganado esa desesperanza que le entregó a Chávez las 2/3 partes, no, el 100% de la Asamblea Nacional, de donde vino todo el desastre posterior. Es decir, no cometamos el error, porque hay gente que a lo mejor en Caracas no lo requiere tanto o no lo ve, pero díganle a alguien en Guayana que tiene que seguir Rangel Gómez un día más. Díganle a un tachirense que Bielma Mora merece estar un minuto más en la gobernación. O Tarek El Aizami en Aragua. Primero, a todos los oyentes, un pequeño proceso de reflexión cuando les hablen de las regionales. Cuando ustedes sufren y viven en carne propia las bandas armadas del régimen, ustedes están sufriendo en las regiones las órdenes de esos gobernadores que hay que sacar de esas gobernaciones. Que son las que le dan sustento porque todas esas bandas armadas están en nómina de esas gobernaciones, con chapa de las policías de esos estados, y es de ahí que hay que arrancar la violencia que hay en Venezuela. Es de esas gobernaciones donde esos capos del PSV sustentan ese hampa criminal que está azotando a las familias venezolanas. Entonces, no echen en saco roto la oportunidad de entender que quitarle el piso político y el piso económico a esas bandas armadas es salir de esos gobernadores mafiosos. Y por eso es importante, Luis, también eso que tú acabas de hacer, un llamado a algunos factores de la oposición, que de verdad aquí hay que jugar cuadro cerrado, por todo eso que tú has explicado, porque eso es tan importante como el referéndum revocatorio. Además, eso está en la Constitución, y este año se le vence el lapso a esos gobernadores, y por lo tanto es vital que hagamos esa elección. Sobre el tema, sí, yo voy a agregar algo más al regreso de nuestro segundo corte. Ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos, estamos de nuevo de regreso
Yo quería agregar en torno a este tema de la elección regional lo siguiente, porque generalmente uno se encuentra en la calle que lo más importante es el referéndum revocatorio. Bueno, y entablamos, cuando se me plantea eso, una reflexión interesante que quiero compartir. Una cosa no excluye la otra. Es correcto. No son excluyentes. El referéndum revocatorio, allí estamos empatados todos y estamos haciendo un extraordinario esfuerzo, como ha podido ver toda la población venezolana, la unidad empujando en función del revocatorio, movilizándose los dirigentes políticos a nivel nacional, todos haciendo un trabajo, opinando sobre el tema. Pero esto, por supuesto, recuerden que no estamos peleando con un gobierno que está de brazos cruzados, sino estamos frente a un gobierno inescrupuloso que no respeta ninguna condición constitucional, que no respeta normas, principios, ni ética democrática, ni cosa por el estilo, sino que ellos tienen un proyecto político hegemónico, vinieron para estar, según ellos, eternamente en el poder. Bueno, y en ese sentido, bueno, estamos confrontando con gente que no respeta absolutamente nada. Por tanto, era de suponer que iban a poner 1 y 1000 trabas al referéndum revocatorio. Obstáculos los hemos venido venciendo. Pero hay unas elecciones, y es el agregado que quiero hacer al tema de las regionales, que no requieren ni del reglamento, ni de la firma, ni de la validación, ni de los tiempos, sino exclusivamente de un hecho constitucional normal, previsto en nuestra Constitución. En diciembre vencen los periodos de todos y cada uno de los gobernadores. Y en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer una convocatoria para elegir nuevos gobernadores. Nosotros trabajaremos por repetir con los nuestros, los del sector democrático, donde querramos hacerlo, pero hay una necesidad que ya le explicaba José, y igualmente le explicaba Luis y nuestro compañero Gustavo Lainet, en el sentido de la necesidad de recuperar espacio. Yo lo voy a decir de esta manera: si usted no se puede comer el elefante de un solo bocado, cómaselo rebanadito, métalo en la rebanadora y comience a darle. Tasajelo. Pues bien, yo estoy absolutamente seguro que al convocar las elecciones de gobernadores vamos a ganar por lo mínimo 20 gobernaciones. Eso es lo que están dando incluso los números del mismo. O sea, los propios números de PSV. Todas las encuestadoras. Sí. Todas dan que Tarek está fuera, Bielma Mora fuera, Adán Chávez en Barinas fuera, Amelia Carabobo fuera, Rodríguez Chacín fuera, el de Vargas está fuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desaprovechar esa oportunidad de quitarle ese piso político tan tremendo. Ponle tú que por alguna marramucia no se puede hacer el revocatorio. Ponle tú el peor de los escenarios. Si nosotros le quitamos a este gobierno esos 15, 16, 17 gobernadores, el golpe es durísimo para ellos. Entonces, no pelear por eso, no reclamarlo y no exigirle al CNE que diga qué va a pasar con las elecciones de gobernadores, que convoque esas elecciones, bueno, sería sencillamente un grave error. Y en este sentido, como suele ser la causa R, hablando claro, yo he visto declaraciones de algunas vocerías, o por lo menos factores de oposición, diciendo, bueno, que no, hablando como si se tratara del gobierno. Así es. Como si fueran el gobierno, o como si fueran el CNE.
cosa que no nos identifica para nada. Así es. Por ejemplo, unas que salieron por allí. No, es que la situación económica está mal. No hay dinero. Sí, Sí, no hay dinero. No hay plata. Bueno, yo quiero que me digan si eso es una posición de la MUD, Así es. efectivamente, de quien dio la declaración. No debe serlo porque nosotros formamos parte de la MUD. Formamos y parte no- de la MUD, la causa forma parte de la MUD y en modo alguno hemos estado planteando una cosa como esa. Entonces, eso por supuesto no nos identifica una declaración. Pues como rechazamos categóricamente ese tipo de esa. Y declaraciones. rechazamos categóricamente ese tipo de pronunciamientos que uno lo que queda es confundido. Claro. Bueno, ¿qué es esto? Un vocero nuestro hablando como si se tratara De funcionario un CNE. funcionario del Consejo Nacional Electoral para no convocar elecciones de gobernadores. Eso sería grave. Ojo, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque efectivamente yo no he hecho en saco roto elecciones de gobernadores. Y a mí que nadie me venga a decir, no, pero Andrés tiene el interés de que él es candidato por allá. Yo sí soy candidato. Y precisamente no me reelegí en la Asamblea Nacional porque iba a Así asumir ese compromiso. ¿Cuál es el delito en eso? Sino haberse definitivamente definido por ir a pelear por una instancia que la tenemos que tener en nuestras manos. A menos que nos Porque digan yo pienso en un país así. Así es. Bueno, ya ganamos la Asamblea Nacional. Tenemos que sacar a Nicolás Maduro y poner allí, elegir un presidente democrático, del sector democrático del país. Yo quiero tener, este es el esquema en el que me manejo. Quiero tener la mayoría de las gobernaciones, para que esas gobernaciones le den gobernabilidad e institucionalidad y respaldo a ese nuevo gobierno nacional que debemos tener. Oye, Es tiene decir, los problemas la gente de verdad. Se complementa una cosa y otra. Por eso es que yo rechazo el criterio de que no, esto es primero y aquello es después. No, sin esto no vamos a hacer aquello. ¿Quién dijo? ¿Quién Así es. puede plantearse en una lucha contra un régimen dictatorial, Así es. contra un régimen que no respeta reglas? Bueno, pensar que la cosa va a ser esto primerito, Graneadito. después voy a esto. No, señor, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a asumir los espacios que tenemos que asumir. Como lo llamaba Y el Chapo, todos de aquellos- la ofensiva democrática. la ofensiva democrática y todo, mira, en un gobierno dictatorial, una rendijita que se nos asome, por allí tenemos que meternos. Perfecto. Andrés, yo creo que queda muy bien definida la posición de la causa R. Ahora, yo creo que también debemos tocar un tema y aprovechar que tenemos aquí un diputado de Guayana como José Prat, sobre un tema que verdaderamente está en la palestra, pero al mismo tiempo el gobierno desinforma muchísimo al respecto. Y es el tema del arco minero del Orinoco. Hemos visto a Nicolás Maduro insistir en el tema, convocar a multinacionales, convocar a empresarios, darle al país la información de que gracias a eso se va a obtener una X cantidad de dinero, que cuando tú sacas la cuenta, 80.000 millones de dólares en 20 años, bueno, no es nada relativamente comparado con toda la riqueza petrolera que se desaprovechó. Entonces, frente a ese arco minero y las amenazas que ya fueron anunciadas por mucha gente, entre otros los diputados de la causa R, diputados de otros partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, hay una posición, inclusive dentro del chavismo, que está la disidencia chavista, de que se trata verdaderamente de un peligro gravísimo para la nación. José, yo quisiera aprovechar para que nos expliques un poco las consecuencias que podría acarrear el arco minero para Venezuela. Bueno, mira, Y para el mundo. Sí, por supuesto lo del arco minero y empiezo por el trato que le ha dado la Asamblea a la Asamblea Nacional. Fíjate, se nombró una comisión mixta de qué? Comisión de minas, porque es un tema donde está metido por supuesto lo minero, ¿no? Está el tema minero. Comisión de ambiente, porque hay allí un peligro ambiental terrible. Y la Comisión de Asuntos Indígenas, porque estás también afectando a comunidades y pueblos indígenas. Pastora Medina, conversando con ella ahora forma parte del Partido Ecológico, Movimiento Ecológico de Venezuela, que se llama, nos comentaba que, por ejemplo, parte de la explotación estaría pasando a 5 kilómetros de Canaima.
Te podrás imaginar el escándalo que eso significa, ¿no? Del Parque Canaima. Correcto. Ese es un elemento que agrego aquí, sí, que dibuja claramente lo que es este drama de esto que puede ocurrir. Pero hay otro elemento, porque por ejemplo, diría alguien, ay, ¿qué hacemos? ¿Dejamos ese oro ahí? Entonces yo pondría la cosa de este tamaño. Sí, yo le pregunto a Luis Trincado si él puede vivir sin oro, sin diamante o sin coltán. Bueno, él no me lo ha respondido, pero yo supongo que él podrá vivir sin eso. Ahora, si yo le pregunto si puede vivir sin agua, imposible. Por ejemplo, y parte de las reservas y del flujo natural de lo que es el agua dulce en Venezuela, parte de allí, de estas zonas del país. Por decir cosas, la selva, ¿verdad? Pero además, ¿cómo es que una cosa del tamaño de la importancia en estos ámbitos que estoy mencionando, el minero, el ambiental, el indígena y en general hasta mundial, cómo es que alguien que está allí en una agenda de tipo coyuntural, que es cualquier presidente de la República, no hablo de Nicolás Maduro solo, sino de cualquier presidente de la República, cree que puede tomar una decisión como esa, él solo? ¿Y cómo es que esto no pasa por la Asamblea Nacional? Es correcto. ¿Cómo es que esto no es producto de un gran debate nacional? O sea, ese solo hecho ya es suficiente para alertar a la comunidad internacional y por supuesto en Venezuela sobre ese tema, que sería tremendamente grave que allí ocurriesen cosas. Pero concluyo diciendo y agregando unos detalles. Ajá, y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ese oro? ¿Qué hacemos con ese diamante? ¿Qué hacemos con esas riquezas? Bueno, yo daría la respuesta de este modo. Yo diría, ¿dónde se puede explotar? Porque las condiciones naturales no afectan a un pueblo indígena, no afecta el agua, donde además, después que determino, aquí se puede explotar, ajá, ¿y quién es el que va a explotar allí? Porque no es cualquiera. Ese que va a explotar allí tiene la tecnología para hacerlo, vamos a decirlo, amigablemente, entre comillas, con el ambiente. Lo menos impactante. Con el menor impacto ambiental posible. Está esa condición, entonces bueno, pero eso no es una cuestión en Miraflores encerrado. Eso es un gran debate nacional donde tiene que participar todas las fuerzas vivas de este país, todo lo que tienen que ver con esa materia. Eso no es un debate simple y llanamente de unos tipos desesperados por obtener recursos, bueno, y deciden una cosa como esta, escondidos. Ayer discutía, a mí me tocó participar en la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, y ahí decíamos, este país se va a desarrollar en la medida que desarrollemos la ciencia, la tecnología, la innovación. Estamos en la era del conocimiento. Este país no va a salir adelante mientras tú lo único que te dediques es a sacar materias primas, a destruir selva para sacar oro o a seguir sacando petróleo. Esta visión tiene que ir mucho más allá, y el arco minero justamente es parte de esa visión primitiva que tiene el gobierno de lo que es la vida de Venezuela de aquí en adelante. O sea, ¿qué está haciendo la Asamblea con respecto a eso? ¿Están haciendo algunas leyes justamente para tratar de evitar el ecocidio y todo ese desastre natural que se está cometiendo allá? Se nombró una comisión, justamente se acaba de nombrar una comisión mixta que la preside el diputado Américo de Gracia, en función, de atender el tema con la seriedad, porque ahí, fíjate tú, ahí se están incorporando los distintos elementos, que es minería, ambiente, asuntos indígenas, y la idea es trasladarse al sitio, sí, y bueno, alertar de la situación en general. Pero el gobierno, la Asamblea acaba de nombrar esta comisión, pero el gobierno, ¿por dónde debería comenzar? Definiendo un plan de ordenación del territorio para precisamente ir a lo que está diciendo el diputado José Prat, para saber dónde sí, dónde no, dónde se podrá dar con menos impacto sobre la naturaleza, porque ese cuento del Ministerio Ecológico, de Minería Ecológico, eso no existe. Es una suerte de sofisma, una cosa rara allí del gobierno.
Minería ecológica, no hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que hemos hecho en el Estado Bolívar cuando nos correspondió la responsabilidad de estar al frente del Estado? El establecimiento de un plan de ordenación del territorio del Estado Bolívar que definiera esas cosas, con todos los riesgos que yo representaba, porque a veces los gobernantes prefieren diferir cuando se trata de tomar decisiones que afectan uno u otro interés. No quiero pisar callo. Bueno, desentendiéndose de aquello de que el arte de gobernar es el arte de lo concreto, donde tú de alguna manera tienes que tomar decisiones que todo el mundo no quedará contento, pues, y que al final de cuentas tienes que echar para adelante con eso. Entonces, definir un plan de ordenación del territorio es fundamental. Y por otro lado, que quede claro, José, yo comparto contigo también esa posición. Nosotros no estamos tratando de atajar aquí ninguna inversión, solo que tenemos el derecho a decidirnos por aquellas inversiones que sean las mejores y las que más nos convengan, porque no podemos aceptar que una transnacional venga a hacer aquí destrozos con nuestra naturaleza, exacto, destrozos con nuestra naturaleza, hacer cosas que les está prohibido y penado en sus países de origen. Entonces aquí sí vienen a destruir. Y lo hicieron anteriormente y lo sacaron. Así es ciertamente. Y luego, bueno, Nicolás Maduro se llena la boca hablando de que estamos frente a una gran posibilidad de riqueza. ¿De qué riqueza puede hablar Nicolás Maduro cuando se trata del arco minero? ¿O es que acaso puede considerarse riqueza aquella que se obtiene destruyendo lo que ellos van a destruir allí? ¿Acaso destruyendo bosques? ¿Acaso destruyendo los manantiales, los morichales, el hábitat natural de toda la fauna? Entregándole el 12% del territorio nacional a multinacionales extranjeras. ¿Cómo es la broma? ¿Puede considerarse eso riqueza? Que nos impidan respirar aire puro, que nos impidan tomar agua y riqueza limpia. Tuvimos en este país todos estos años con el barril de petróleo de 100 y la botaron. Entonces, por eso esto es una política peligrosa, muy grave, porque al final nos vamos a quedar sin riqueza minera y sin río y sin morichal y sin la sabana, sin la gran sabana, sin el Parque Canaima, sin Sierra y Mataca, sin el Alto Caura, que es la zona de mayor biodiversidad exclusiva del mundo entero. Son millones de especies de vida que tenemos allí que van a ser tocadas y destruidas por esta apertura minera que se conoce como arco minero y que definitivamente no podemos nosotros claudicar en eso. Por eso el llamado que estamos haciendo es a todos los grupos ambientalistas de Venezuela. Por eso el llamado que hacemos a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil, a todos los ciudadanos, personalidades, medios de comunicación, universidades. Vamos a cerrar filas con esto, porque bueno, estamos ahorita metidos en una pelea por el referéndum revocatorio, pero esta gente van orillados, afectando también recursos del país que definitivamente para nosotros son inaceptables, la forma como pretende el gobierno de irresponsablemente ir a destruir, a depredar. Y más grave todavía, ver a la Fuerza Armada Nacional mediante una empresa militar, Caminpec, firmando ese documento, cuando la Fuerza Armada Nacional está para conservar la soberanía, la integridad territorial, la riqueza natural. Eso lo está dado como potestad o como responsabilidad a la Fuerza Armada Nacional en nuestra propia Constitución. Y es bien lamentable, doloroso y triste ver a nuestra Fuerza Armada convertida en depredadora, convertida al lado de Nicolás Maduro en un garimpeiro de la minería en Venezuela. Vamos arriba y ya regresamos aquí en Contigo con Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
En Central Madelense tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. ¿Chocaste o caíste en un hueco y tu RIS se partió o dobló? La solución, MH Wheel Center Service, en la avenida Nueva Granada, al lado del INSES. Teléfono 0212-632-7801. Repara tus rines en MH Wheel Center Service. Con nosotros, seguro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Continuamos con tu programa Contigo, hoy Andrés Velázquez. Con Andrés Velázquez y nuestro invitado José Prat. Tenemos 2 llamadas al aire. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y dónde llama, por favor? Buenas tardes. ¿Su nombre y dónde llama? Tenga la bondad. Mi nombre es Beatriz Martínez y llamo de la parroquia San José. Es relacionado con lo siguiente. Es un tema totalmente distinto al que ustedes están tratando, pero es contra Hidrocapital, porque desde la semana pasada ellos dijeron que iba a haber una reparación por una avería que había el miércoles. Entonces, desde el martes pasado quitaron el agua hasta el día de hoy. Yo estoy cansada de llamar a Hidrocapital, señor, y son, sí, ya le vamos a poner el agua, sí, no se preocupe, sí, esto y lo otro. Y aquí estamos, señor, familia de 5 personas, ¿verdad?, con 3 niños, que ya los baños no aguantan, que ya no tenemos agua. No diga usted para bañarnos, porque si no nos bañamos, no nos bañamos, pero tenemos que comer, tenemos que hacer sopita, tenemos que hacer cosas, y no es posible. Entonces, usted me dispensa, me da un gran saludo al señor Velázquez, que lo aprecio mucho. El mismo está hablando. Gracias, Beatriz. Un abrazo. Sí, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Mi nombre es Rafael Pedro, me llamo de la ciudad de La Vega. Adelante, Rafael. Mi punto de vista o mi opinión sobre lo que estabas conversando allí, en primera parte, con respecto a lo que están hablando del arco minero y con las supuestas riquezas, aquí recuerden que tenemos que tenerle confianza a estos señores que han acabado con todo. Entonces, esto es como se dice, otra carnada más a la que le estarán tratando de ponerle la mano sin importarle con qué daño puedan ocasionarle a la población. ¿Entiendes? Por otro lado está lo que tú acabas de decir, Andrés, que es algo que un poco de venezolanos, muchísimos venezolanos, pero como somos los de a pie, casi nunca se nos ha escuchado nuestra voz. Siempre se ha tratado aquí, desde que llegó esta gente al gobierno, siempre se ha tratado aquí de comerse el elefante de un solo bocado. A la vista está que se le dejó la asamblea, se perdieron gobernaciones, porque aquí la idea era tumbar a Chávez desde un principio. Y nunca se preocuparon por ir minándole las bases, que es lo que tú acabas de decir. Hay que irle quitando espacio, hay que irle quitando terreno, porque fíjate tú, ¿qué pasa cuando los venezolanos queremos manifestarnos en algún estado que es controlado por ellos? Nos meten presos, nos pegan, nos dejan, nos matan. Y esos son los gobernadores actuando. Precisamente. Entonces, mientras esa gente esté allí, prácticamente el venezolano está limitado para manifestarse, para reclamar, para hacer cualquier cosa, porque ese señor apoya al presidente y por lo tanto no va a dejar que alguien grite o que nadie reclame en su terreno. Entonces, muy bien, y apoyo muy bien esa iniciativa tuya, y sí que las elecciones de gobernadores tienen que ir de alcalde y todo. Gracias, hermano. Gracias, Vamos Rafael. con un servicio público aquí, Andrés, urgente. La señora Kelly Corrales necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Betagen Solpen o Dispropan en ampollas y Flexitime o Sidolit de 2 miligramos. Repito, Betagen Solpen o Dispropan en ampollas y Flexitime
o Sidolit de 2 miligramos. Quien pueda colaborar, por favor, comunicarse a los números 0414-171-4257, 0414-182-0556 y 0412-588-8198. Al comentario del amigo Rafael Vegas que llamó en relación al arco minero, yo debo agregar lo siguiente. Él hablaba, de esa supuesta riqueza de esta gente. Además, es la inmoralidad de este gobierno. Este gobierno despilfarró, malversó y se robó la más grande fortuna petrolera, el mayor ingreso petrolero que nosotros hayamos conocido en nuestra historia. Y después que se tiró al pico todo eso y nos llevó a la ruina, entonces hoy desesperadamente va a venir con este cuento del arco minero porque requieren urgentemente de unos recursos a costa de nuestra naturaleza. El patrimonio de vida de los venezolanos es ese arco minero. Allí afecta a la Amazonia. Por eso hemos decidido comunicarnos con Naciones Unidas, hemos decidido comunicarnos con los pueblos indígenas de toda América Latina, hemos decidido comunicarnos con los partidos y movimientos ecológicos del Brasil, el Partido Verde y el Partido Verde a nivel internacional, para que nos ayuden. Esto es un asunto que no solo afecta a los venezolanos, sino a toda la humanidad, a la Amazonía entera. Bueno, se nos agotó el tiempo. Una conclusión de José, por favor. Una conclusión, José. No, rapidito, solamente que no nos atrapen con el desaliento. Vean que esa es la estrategia del gobierno de Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y todo ese grupo, y todos a prepararnos para jornadas importantes, cívicas, democráticas, mayoritarias, en favor pues de darle una salida democrática a esta situación que tenemos en Venezuela. Así es, y quienes hacen posible este programa en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción, Kenyer Jaramillo, en los controles, César González, y quienes tuvimos el inmenso placer de estar con ustedes, Luis Trincado, Gustavo Lainé y por supuesto Andrés Velázquez. Amigos, hasta el próximo miércoles, Venezuela, que nadie se rinda. Esa es la consigna. El 1 de septiembre vamos sobre la marcha sobre Caracas, nuestra gran protesta nacional. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido